Bien, muy buenos días. Agradecido porque ustedes se encuentran aquí el día de hoy, esta tercera jornada de Derecho Procesal, donde varios ponentes con diferentes áreas temáticas van a exponer el resultado de sus investigaciones con el público que se encuentra de manera presencial el día de hoy y también de manera online. Eh, Siempre un placer para mí realizar este tipo de eventos, siempre por supuesto buscando formar, capacitar, adiestrar a los estudiantes de Derecho y también por supuesto a los abogados en general de la región, de Mérida, e incluso por supuesto a nivel nacional. Tenemos básicamente una lista de ponentes, una serie de temas, diferentes áreas, todo desde el punto de vista procesal, y espero por supuesto que sea de mucho agrado para ustedes. El primer ponente es el profesor Carlos Luis Carrillo Artiles. El profesor Carlos Luis Carrillo Artiles es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Él también cuenta con un título especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, también es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, es cofundador de la Asociación Venezolana de Derecho Disciplinario, fue el organizador de unas jornadas internacionales muy interesantes de Derecho Disciplinario, donde participaron ponentes de diferentes universidades de diferentes partes del continente, específicamente de Argentina, Chile, Colombia, México, Brasil. De igual manera, el profesor Carlos Luis Carrillo Artiles es profesor a nivel de posgrado de, por supuesto, varias universidades de América Latina, comenzando, por supuesto, con la hermana República de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México. El profesor Carlos Luis Carrillo Artiles, además, es coordinador actualmente de la especialización de Derecho Migrativo de la Universidad Central de Venezuela. Es un autor bastante versátil a nivel del derecho porque publica trabajos en diferentes áreas y tiene 3 libros publicados. Uno sobre el recurso por atención o carencia, uno sobre la ley orgánica del TCJ y un extraordinario trabajo de derecho disciplinario judicial que hoy en día se utiliza mucho para estudiar el tema del derecho funcionarial en Venezuela y por supuesto es una referencia para la gente de América Latina. Denle un aplauso al profesor Carlos Ricardo García. Hola, buenos días. No sé si el audio está perfecto, por favor, confírmenme. Sí, se escucha perfectamente, profesor. Ok, excelente. Gracias. Buenos días a todos. Saludos a Jean Denis, agradecido por la invitación. Saludos al público asistente, a los profesores que pueden estar ahí. Bueno, agradezco obviamente la invitación a este evento, particularmente al profesor Jean Denis, a la Universidad de los Andes, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y al grupo de investigación Robert von Moll por haberme invitado. Sobre todo en momentos de transición luctuosa en Venezuela, espero que esto sea una especie de sentido homenaje a las personas que perdieron la vida, sobre todo a los héroes civiles también, de alguna manera sin rostro, que hicieron toda una labor con las manos, y la sociedad civil por haberse organizado y haber logrado lo que parecía imposible y lo que le debería corresponder al Estado, que insatisfactoriamente no tuvo la respuesta institucional. Bueno, salvo seguramente algunas excepciones de algunas personas, servidores públicos que a lo mejor sí hicieron todo lo posible. Igual nuestro agradecimiento a todos los rescatistas y el apoyo de otros países. Voy a hablarle un poco hoy sobre el tema de la querella funcionarial. Obviamente un vehículo procesal multidisciplinario, multidimensional, que permite la posibilidad de la reclamación de pretensiones de contenido, obviamente de reclamaciones de derecho o de situaciones que están derivadas de la situación de ser servidor público, es decir, aquel legitimado activo específico debe ser un servidor público o un aspirante al ingreso de la función pública. Y de alguna manera esto nos permitiría ilustrar un poco la involución procesal que ha tenido en 2001 con un decreto ley, pero que entra en vigencia a partir del año 2002. Eh, bueno, vamos a advertir un poco los graves desaciertos prácticos y ciertas distorsiones que se dan en sede judicial, donde siempre hay casos excepcionales que donde se hace bien la labor. Este vehículo procesal se concibió como una novedad, como ya le dije, y modernificaba y simplificaba
la querella que originalmente existía en la Ley de Carrera Administrativa del año 70 y 75, que fue reformada en aquel recurso contencioso funcionarial que a partir del año 2002, con la aparición de la Ley del Estatuto de la Función Pública, primero con un decreto ley del año 2001 que nunca entra en vigencia, y después con la ley un poco accidentadamente producida en el año 2002, porque hay una ley de marzo que no entra en vigencia, la de julio es la que finalmente entra en vigencia. Después tenemos una reedición en septiembre que aparentemente es la que se aplica, con modificaciones en el camino y bueno, y una cantidad de cosas desde el punto de vista sustantivo que no me daría tiempo hoy para explicar, como que una ley que se aplica ahora a los estados y los municipios, que tiene contenidos internos que chocan entre el artículo 1 y el artículo 2 justamente, y además los contenidos que están diseñados solo para ser aplicados a los funcionarios federales y a la federación, porque es una ley que debería ser aplicada a los funcionarios federales. De hecho, yo tengo un artículo publicado en la revista de la Universidad de los Andes, justamente criticando un poco por qué bueno, creo que un poco con inactividad no se ha defendido la idea de que los municipios y los estados deben tener su propia ley de creación y esto se ha aplicado a la ley del estatuto. Bueno, más allá de esta situación que genera todas unas discusiones en la aplicación de la ley, bueno, vamos a darnos cuenta que eso en algún momento generó un incremento notable de acciones porque de alguna manera se permitían controles de conductas lesivas a esas esferas de servidores públicos estatutarios, y que de alguna manera permitió una fluidez de movilidad en los órganos judiciales, eh, que generó hasta una incapacidad práctica de atender ese flujo grande de acciones que de alguna manera permitían ingresos a los servidores, a los abogados y protecciones para los servidores y que de alguna manera era a través de casos individuales llegaba a ser interesante porque de alguna manera equilibraba también el ejercicio del servicio al saberse los dependientes del Estado que podían acudir en el caso que fueran desmembrados de la función pública o afectados en sus derechos a reclamarlo a través de esta acción. Más allá si eso era o no favorable, generaba un impacto en la administración a cuidar su proceder y de alguna manera también a no afectar las relaciones de empleo público, de alguna forma a tener también una asexia en el cumplimiento de la ley, porque potencialmente podía ser revisada cualquier actuación que afectaba a un servidor. Esto se fue diluyendo en el tiempo porque las estadísticas de los tribunales eran bastante desfavorables para los accionantes, y después por una política de envilecimiento del sueldo que generaría una imposibilidad de pago de los honorarios de los abogados, afectando la debida defensa técnica, no hay duda alguna. Esto casi genera una inutilidad por la posibilidad de hacer reparaciones patrimoniales, porque también cuando uno presenta una acción de la querella y viene finalmente a decirse, por mucho que haya corrección monetaria, por mucho que se haya algún ajuste, una experticia complementaria al fallo, bueno, realmente casi que pareciera inútil para los actores, servidores públicos afectados, utilizar esa vía, eclipsando casi en su totalidad el uso de la querella. Esta acción multidimensional, repito, es un mecanismo dúctil que si realmente las cosas cambiaran fuera bastante interesante porque es elástica y permite la acumulación en esa acción de distintos tipos de pretensiones anulatorias, pretensiones de restablecimiento patrimonial, pretensiones de restablecimiento de situaciones jurídicas infringidas a través de un único procedimiento, lo que se esperaba ansiosamente por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que lamentablemente en esa ley que tuvimos casi 50 años esperando, bueno, se producen unos rieles procesales que no van adecuados a tener un único procedimiento donde se pueda presentar cualquier tipo de pretensión en la idea de la universalidad de pretensiones. La querella que fue creada anteriormente sí tiene esta posibilidad, siempre y cuando las pretensiones no sean autoexcluyentes. Lo que sí es determinante entonces es que usted a través de una querella puede hacer una reclamación de una pretensión constitutiva anulatoria o declarativa o de condena para que le den el pago de sumas de dinero o la realización de restablecimiento de situaciones jurídicas infringidas.
Esos distintos sustratos de impugnación, que estos son pretensiones y los sustratos de impugnación sobre los cuales puede versar es cualquier conducta derivada de la administración que sea lesiva a un funcionario público o al aspirante en el ingreso del servicio público, lo cual los sustratos pueden ser un acto, una vía de hecho, una abstención, una cláusula de una convención colectiva, siempre de estos especiales actores que son los, se hace a través del ejercicio de un control objetivo de contrariedad de derecho y la posibilidad de reclamaciones de elementos subjetivos como elementos patrimoniales o protecciones individualizadas a través de este único procedimiento que se caracteriza por ser bastante sumario y que se aplica preferentemente en exclusión de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa en virtud de lo que establece el mismo artículo 1 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Esto pareciera en principio, como se vendió, que era un procedimiento con una alta oralidad, lo cual no es real. El procedimiento, en el fondo, solo la audiencia definitiva es la que realmente es oral y donde es el gran acto de closure del juicio, donde las partes van a hilvanar, y vamos a verlo en unos momentos más adelante, y en cierta forma algunos tímidos aspectos en otra audiencia, la primera que se realiza, que es la audiencia preliminar, porque casi todo el procedimiento es por escrito. En la audiencia preliminar no deberían hablar las partes, salvo que tuvieran alguna insatisfacción con lo que plantease el juez, que sea el objeto controvertido del litigio, o que no entendieran bien sus pretensiones, pero realmente es el juez el que le corresponde plantear y centrar qué es lo controvertible, qué es lo que realmente se va a discutir, desechar sin que esto fuera objeto de recusación para el juez, porque justamente se supondría que esa audiencia preliminar, que no tiene nada que ver con la audiencia preliminar de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ni tiene aquellos efectos nocivos de altas cargas de minas unipersonales que si usted no va a la audiencia, entonces automáticamente se muere el proceso. Aquí no sucede nada de eso. Es un procedimiento que simplemente la querella en sí misma, que tiene unas características, la contestación particular y después esta audiencia preliminar, los escritos de presentación de pruebas, la posibilidad de oponerse y posteriormente la evacuación y después la audiencia definitiva, vamos a darnos cuenta que casi todo el proceso realmente se conduce por escrito. Cuando hablamos de querella hay que tener claro que hay una dualidad de acepción sobre el término querella, no solamente como la demanda o soporte instrumental físico contentivo de la acción funcionarial, que tiene una especial exigencia conforme al artículo 95, debe ser simple, precisa, so pena inclusive de una devolución como una posibilidad que prevé la ley en el artículo 96 por una sola vez por el juez, cuando sea ininteligible, cuando se transcribe en extensión algún tipo de jurisprudencia, está proscrito totalmente incluir los artículos. Muchas veces los abogados parece que cobran por peso y de alguna manera hablan de un artículo, lo citan, después lo parafrasean. Aquí la realidad es que está totalmente proscrita esa idea porque la misma norma prohíbe la transcripción de los artículos si es una imprecisión en la redacción o son extendidas de manera bastante desmedida o es ininteligible, el juez podría ordenar la reformulación y no hay ninguna temporalidad para hacerlo, salvo la limitación de la posibilidad de la prescripción de un año, obviamente, porque en ese supuesto usted tendría que de alguna manera volver a presentarla. Eh, Fíjense que la aprehensión de un año, perdón, porque de esta forma la ley no prevé, uno de los primeros errores que habla de una devolución como una potestad del juez, una parecido a lo que pudiera ser un despacho saneador, pero no hay una temporalidad para que el actor lo haga, lo cual en algún momento generó algunas inquietudes en torno cuando pudiera haber reclamaciones patrimoniales y en algún momento pudiera alargarse el juicio para sacar algún tipo de provecho económico. Eso en algún momento se solucionó, por lo menos en Caracas, desde el punto de vista que se cartelizaron los jueces y de alguna manera dijeron, bueno, el tiempo que se tardare
en producir la reformulación no se va a imputar algún tipo de pago de indemnizatorio o de responsabilidad patrimonial, dado que eso fue inercia de la parte y por lo tanto no fue subsanación. Bueno, una vez que esto se presenta y pasa por el proceso de admisibilidad, hay algunos problemas que podemos abordar procesalmente aquí interesantes. Por ejemplo, el problema de la caducidad especial del artículo 94, que dentro de los 3 meses es que se puede reclamar cualquier afectación por un hecho, por una dejar de hacer, por un acto, por una cualquier situación que genere afectación, lo cual acompasa que muchas veces las personas que van a accionar no tienen claro esta temporalidad y al ir después de esta fecha no sería admisible la demanda porque habría producido caducidad, salvo que se trate de reclamaciones de tracto sucesivo. Es importante tener presente que la ley también prevé la posibilidad de que algunos de estos conceptos que son de tracto sucesivo, por ejemplo, prestaciones sociales, la reclamación de una prestación social en la vía real, los servidores públicos ni siquiera tienen claro porque le dicen se la estamos tramitando, vamos a sacártela y sería objeto de ser manejado a través de una acción, salvo que sea un error en el pago y un diferencial y a partir de ahí pudiera contarse los 3 meses. Pero también es importante entender claro los problemas de caducidad procesal de los 3 meses, por ejemplo, frente a las vías de hecho cuando son insidiosas o ocultas. Muchas veces en la práctica nos encontramos con que la administración procede de facto sin tener ningún ropaje jurídico, sin procedimiento y sin un acto, de manera oculta, insidiosa, y después, mucho tiempo después, lo percibe el afectado. ¿Qué pasa? Porque la ley habla de una vez materializada la vía de hecho. ¿Qué significa esto? La materialización física a lo mejor se da ocultamente, pero la materialización sobre la esfera del destinatario, entendiendo que esto se debe generar como un derecho pro acción, bueno, que obviamente podría contarse la caducidad a partir del momento en el cual entra en contacto o tiene conocimiento con ese contenido de esa vía de hecho realizada a la espalda. No queda duda, por lo menos desde mi punto de vista, que a partir del conocimiento de ese contenido antijurídico, donde irrumpe en la esfera del particular, es que debe empezar a computarse y a partir de ese conocimiento que debe ser alegado por el accionante es que debe computarse los 3 meses. De otra manera estaríamos aniquilando y encubriendo procederes de la administración. Hay que tener cuidado porque por la mala construcción y la aplicación de la ley, aunque la ley del estatuto ha tenido, bueno, estabilidad en el tiempo, se excluye para una cantidad de servidores públicos de la Asamblea Nacional, del Servicio Exterior, de los profesores e investigadores universitarios, de la rama ciudadana y electoral, así como los obreros y singularmente al CENIAT y a la Procuraduría, que no tendría ninguna razón porque es administración pública, y sin embargo, en interpretaciones contra ley, la sala política ha incluido a estos servidores públicos a que vayan al mecanismo de la querella, que es una ley que no los regula, para protegerse a través de una acción que no es la idónea, porque cada ley especial debería haber creado su propia formulación. Esto es importante ¿por qué? Porque cuando veamos la caducidad de los 3 meses, pareciera que a estos funcionarios excluidos de la ley no debería aplicarse la caducidad de los 3 meses, sino la caducidad del 180 días a partir de la regulación genérica de la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque no están regulados por esa ley del estatuto y no lo podrías aplicar con rigidez un contenido que no sería aplicable a ellos. Esto obviamente no es unánime, seguramente los jueces lo verán de una manera más restrictiva, no sé por qué razón el juez contencioso, no todos, porque siempre hay excepciones, pero los jueces contenciosos deben tener claro que deben garantizar el control. Eso no quiere decir que usted va a obtener la sentencia a favor, sino que se debata y se conozca esto y la flexibilización de entender que el derecho a acceder a tribunales es el derecho protegido, el derecho a la acción y que en la medida que eso se lleve va a haber una mejor actividad del Estado. Bueno, ahí obviamente ya me referí un poco a las imprecisiones prácticas de ese primer acto después de contestar el fondo de la querella, que debe tener los mismos requisitos
de ser simple, de no ser transcripciones de jurisprudencia y nunca de artículos. Ese primer acto es la audiencia preliminar, donde debe ser dirigido exclusivamente por el juez. Él debe indicar en qué términos está trabada la liti, cuáles son los hechos controvertidos, desechando todo aquello que no tuviera importancia, porque se supone que esto va a ser sucinto y rápido. Cualquier argumento explanado por el juez no debe dar lugar a ningún tipo de recusación ni posibilidad de que él se inhibe, porque convenientemente lo que se está buscando es aparentemente lograr una conciliación en estos juicios que no sean oficiosos. Pero aquí tenemos un problema central. La mayoría de los abogados representantes de los entes públicos y particularmente de la federación, por una norma expresa, en el caso de la ley orgánica de la Procuraduría, no pueden conciliar de ninguna manera si no tienen facultades expresas en sus poderes, lo cual nunca se lo da el Estado, porque hay una actitud deliberada y preconstituida para que obviamente no sea un mecanismo de compensación procesal. Y hay casos donde inútilmente se lleva un proceso que claramente se veía que la administración había irrumpido objetiva y subjetivamente en afectaciones hacia ese funcionario público. ¿Qué es lo que tiene realmente importante la audiencia preliminar? Que le permitiría al juez ser concreto en qué es lo que se va a manejar en el juicio. La mayoría de las veces esto no se realiza de esta forma. El juez un poco con imprecisión, no sé si de conocimiento o de displicencia por la audiencia, lo cual a veces es apoyado por los abogados también, actores y hasta por el Ministerio Público que participa y por supuesto por los representantes estatales. Bueno, a veces no quieren hacer la audiencia porque sienten que es una pérdida de tiempo, que realmente la inmediación del juez no es tan intensa y el juez entonces se pone a hablar a las partes. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata su demanda, su querella, cuéntenos de qué se trata la contestación. Eso no es el acto realmente. El acto era solo para el juez y si las partes tenían que hacer alguna acción importante de esta audiencia, que si usted no acude, obviamente no sucede nada, si no se presenta, pues no hay un mecanismo que entienda que hay desistimiento tácito, pero en esa audiencia sí es importante que usted a viva voz indique que quiere que se abra prueba, porque el diseño del proceso, como está hecho, indica que si usted no lo dice expresamente, no se abre a prueba. Al no abrirse a prueba, bueno, eso pudiera ser una estrategia procesal. Si usted es un representante del Estado, bueno, dependerá de cada una de las partes, pero tiene un carácter preclusivo la idea de poder argumentar y explanar la idea de que se abra prueba. Como muchas veces se sugiere por los mismos tribunales no celebrar la audiencia porque no tienen personal, porque no tienen los medios, el lugar donde celebrar el recinto especial, porque no lo cuentan físicamente con una sala de audiencia, o porque no hay mecanismos audiovisuales como una grabadora que debería haber. Muchas veces la audiencia lo que se graba apenas en el propio teléfono de los jueces, lo cual ya genera un problema de responsabilidad del Estado. No hay papel, no hay impresora, exigencia de ritualismo sin base legal, como algunos tribunales que piden toga, lo cual es inconcebible a veces. Bueno, todo esto genera que a veces la audiencia se trate de prescindir. Esa audiencia es importante porque conecta al juez con el contenido real y usted sí podría corregirlo si el juez no entiende bien de qué se trató su demanda o cuál es el argumento de contestación. Y bueno, después por esas mismas ausencias de personales, bueno, a veces se levantan las actas. Hay una discusión porque la ley no obliga a la transcripción de la audiencia. Hay tribunales que la transcriben, otros no. Pero esa infravaloración de la audiencia, bueno, tanto por los operarios como por los abogados, eh, a veces se tiende a no realizar la audiencia y a tener premanufacturada los formatos preestablecidos de la audiencia solo para que lo firmen. Hay que tener cuidado porque si a usted no le interesa que abran a prueba y ahí dice que se abre a prueba, bueno, automáticamente a usted está errando en su estrategia procesal. Yo les recomiendo, vaya a la audiencia, exija que se haga, reclame que se ejercite y que además lo que se diga a ella deje plasmado eso concretamente. Una vez realizada la audiencia, después vamos a tener otros actos procesales, porque obviamente la audiencia preliminar
dentro de los 5 días de despacho siguiente va a haber la oportunidad para promover pruebas conforme al artículo 105 de la ley. Y en esa promoción de pruebas, bueno, hay un escrito formal que además va a tener la ley un vacío normativo sobre los lapsos de oposición de esas pruebas promovidas y el lapso de admisión, lo cual se aplica supletoriamente al Código de Procedimiento Civil. Y de alguna manera, bueno, esa se ha subsanado a través de entender que, bueno, 5 días para generar esa promoción de pruebas, 3 para oponerse, 3 para decidir la admisión, y esto tiene apelación en un solo efecto. Hay casos donde efectivamente después ya de realizada, porque después de admitidas las pruebas tendría un lapso de evacuación, y a veces en procesos hemos encontrado que aunque hay una temporalidad para generar la evacuación, que son 10 días de despacho, prorrogarle por 10 días más, que dependiendo del caso concreto a veces no llegan pruebas. Bueno, hay que tratar de exigir que se garantice el derecho a la defensa, el debido proceso, obviamente, es lo principal, y el derecho a la defensa montado entre el debido proceso, y parte del debido proceso y del derecho a la defensa es la obtención cabal, oportuna de pruebas, ratificándose, por ejemplo, informes civiles, que siempre con estas cosas hay demoras, y a veces hay casos en los que jueces se sustituyen en una de las partes, alegando que están buscando la verdad procedimental, y a veces ellos empiezan a buscar pruebas de oficio. Eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces el juez lo que hace es amparar a una de las partes en detrimento de la otra, lo cual no debe hacer, porque lo que está previsto en el CPC de proteger la verdad procesal es dentro de la idea de que hay una contención y que el juez debe tener la inmediación y la neutralidad y la probidad de ser imparcial y no afectar. Bueno, por razones de tiempo, obviamente no puedo dar el lujo de detalle una cantidad de elementos que hay, pero pudiéramos hablar un poco de la audiencia definitiva, que es el acto de intervención subjetiva de la parte oral. Obviamente, ¿qué es lo importante? Que aquí sí va a tener cada una de las partes una oportunidad para explanar sus argumentos de qué fue lo que presentó en el proceso, cuáles fueron las pruebas que evidencian y soportan sus argumentos, qué es lo que dijo la contraparte y por qué rebate la deficiencia de argumentos para reivindicar su dicho o para de alguna manera desvanecer el de la contraparte. Para ello le van a dar una intervención al querellante, después al querellado, réplica y contrarréplica, que depende del tribunal. Nunca pareciera ser satisfactorio, porque si bien es cierto, los abogados a veces podemos extendernos. Yo creo que hay que garantizar la posibilidad de explicar cabalmente, y no todos los casos tienen la misma simplicidad. A veces se dan 10 minutos, 10 minutos, 5 y 5, o de representante del querellado. Bueno, me he encontrado con que los jueces unipersonales o colegiados dicen, bueno, pero como está usted solo, denos nada más 2 minutos, porque está usted solo, ¿no? La explanación de los argumentos para que el juez conozca, por mucho que la otra parte no esté, es importante, porque él sí está obligado a entender de qué se trata esto. ¿Estamos claros? Aquí en el mismo momento debería el juez entonces producir el dispositivo, por lo menos el dispositivo del fallo, la decisión. La ley le da también la posibilidad de que lo haga en una temporalidad, en la misma audiencia, y si es muy complejo, bueno, dentro de los 5 días siguientes podía generar el dispositivo. El dispositivo debe indicar nítidamente qué es lo que se está decidiendo, y en los casos que siga parcialmente con lugar debe aclarar qué es lo que sí y qué es lo que no, aunque tenga la oportunidad de publicar el extenso, porque esto absolvería la instancia, y porque a veces la posibilidad de la ley que el extenso se pueda producir 10 días de despacho posteriores con el artículo, por de acuerdo al artículo 108, bueno, ha dado lugar a una cantidad de cosas por la demora de la producción, a veces el extenso del fallo, porque a veces hay cambios de los jueces titulares y después el otro juez que llega, bueno, que no presencia la audiencia, que hay una discusión de la inmediación, si se debe realizar o no la audiencia. Bueno, la discusión es que a veces quiere cambiar lo decidido. Bueno,
Todo esto sería debate en un congreso de esta naturaleza con mayor intensidad si tuviésemos más tiempo. Eh, no hay duda alguna que en ocasiones hay una usual violación de la publicación del extenso del fallo en esas temporalidades, lo cual daría lugar a la posibilidad de presentar un amparo constitucional por violación del debido proceso y violación del derecho a la defensa, porque usted no puede apelar hasta que no sepa las razones de fondo por las cuales el juez decidió, las razones detalladas y, bueno, las sentencias producidas sin narrativa también de manera sencilla y de alguna manera permitiría. Ya por razones de tiempo, solamente a título de conclusión, porque me dieron media hora, estoy en los últimos 3, 4 minutos. Eh, bueno, lo que sí sería importante es que por la multiplicidad de situaciones que han ido envileciendo la querella, el rescate de este vehículo procesal, que tuvo un auge y una caída, sin duda alguna, eh, debe arrancar primero por los jueces a entender su verdadera función, que algunos de ellos hacen su trabajo sin lugar a dudas, pero muy excepcionalmente, porque masivamente ha habido una situación bastante inquietante, aunque repito, mucho contra una adversidad sistémica de no tener los lugares, de no tener los mecanismos para hacerlo, de no tener el personal humano ni elementos físicos, aparte de estar más remunerados, llevan a cabo la función jurisdiccional y justicial y de control de manera a veces, bueno, a veces surge y emerge victoriosa la justicia. A eso debemos aplaudir. Pero en líneas generales, también los abogados deben entender su papel de exigir los actos procesales, de entender realmente que esto debe ser reivindicado porque algún día, si se mejoran las condiciones del país, las condiciones de sueldo de los servidores públicos, ellos podrán, sin lugar a dudas, poder costear los honorarios de un abogado y esto puede ser una fuente no de un honorario excesivo para un caso individual, pero al ser masiva la movilidad pudiera haber mejores ingresos también para los abogados. Creo que este esfuerzo académico que está haciendo Jean Denis y la Universidad de los Andes, bueno, son los que nos permiten de alguna manera advertir estos errores y creo que el problema, repito, no será de normas, sino de la correcta aplicación de la ley, al entender que este sí es un vehículo único, donde hay un único proceso que permite la maleable sincretismo de pretensiones que pueden ser acumuladas en una única vía, no hay problemas de incompatibilidad de procedimiento porque permitiría perfectamente su ejercicio. Agradezco mucho su atención, Dios le bendiga a todos y quedo atento a cualquier duda que me hagan para responderla. Gracias. Aquí. Muy Ah, bien. ah, Una pregunta para el profesor Carlos Luis Carrillo Artiles. lo mandé a hacer cuando le tocó a Samantha. Y eso fue lo que nosotros vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿No? Eh, yo quisiera preguntarle algo al profesor Carrillo, si no hay ninguna molestia, que me llamó la atención por lo siguiente. Eh, Ciertamente el motivo de presentar una querella puede ser cualquier acto, abstención, hecho que de alguna manera perjudique a un servidor del Estado o un aspirante a ser servidor del Estado. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, eso que afecta no exactamente a un servidor, sino a un conjunto de servidores de manera simultánea y que pueden ser, por ejemplo, 10, 20, por ejemplo, una reducción de personal que de repente se hizo de manera ilegal, por ejemplo, pregunto yo, da una situación que te puede presentar, ahí presentaría también la querella funcionarial. Ya, Denis, discúlpame, te oí porque se me cortó el audio, no sé si fue a mí, dice, ¿qué pasa si no es individual? Y no te oí más nada de la pregunta. Yo pregunté, por ejemplo, lo siguiente, ajá, ¿qué pasa si el acto o el hecho o la abstención no desmejora a un servidor, sino a un conjunto de servidores de manera simultánea? Ahí Ujú. procedería también una querella funcionarial.
Lamentablemente no, porque no caben litisconsorcios activos. Las querellas solamente pueden ser presentadas individualmente. En algún momento yo tuve bueno, en algunos de los casos que he tenido judicialmente, una persona reclamaba y acumularon en una misma acción, en una misma querella, se presentaron varias personas alegando bueno, la necesidad del ajuste de unas pensiones de jubilación. Lamentablemente ese no es el mecanismo idóneo, había que declarar que era evidentemente inadmisible la querella, ya que no hay litisconsorcios activos, no puedes presentar una querella para reclamar situaciones subjetivas de distintos sujetos que tienen además particularmente tienen unos antecedentes diferenciados, montos diferenciados, si cada querella permitiría solamente la reclamación para aquel sujeto afectado particularmente, no es una acción que permita de alguna manera alguna reclamación difusa ni colectiva, porque realmente la querella está diseñada solo para reclamaciones subjetivas de las personas afectadas. Interesante respuesta, profesor. Tenía esa duda, por esa razón se la planteé. ¿Alguien tiene alguna interrogante para el profesor Carlos Ricardo Ortiz? ¿No?